Instituto de Bellas Artes, alumno Juan Alberto González Ramos, materia Historia del Teatro, Teatro Contemporáneo. Empezamos observando el naturalismo frente al realismo. Tenemos que ambos son muy parecidos, pero no son lo mismo. El teatro moderno surge con el realismo. El teatro realista surge en Francia a mediados del siglo XIX, abriendo paso al naturalismo, que también surge en Francia a finales del siglo XIX. Ambos movimientos artísticos buscan representar la realidad, pero con enfoques diferentes. Las características son: el teatro realista revisa temas de la vida cotidiana, sociales, entre ellos se enfoca en los sombreros y escenas urbanas. El teatro naturalista observa la tecnología, ciencia, el lugar de las personas en el mundo y el determinismo. El objetivo del teatro realista es ser lo más verosímiles posibles, mientras que el objetivo del naturalista es ser lo más objetiva posible. La representación del teatro realista, esta retrata las situaciones o personajes en un entorno cotidiano, mientras que se representa en el teatro naturalista la documentación de la realidad social de la época. Los personajes en el teatro realista son representados como productos de sus circunstancias sociales y económicas, mientras que en el teatro naturalista intentan crear una ilusión de la realidad. Y seguimos a Zola y el arte de la teoría del arte naturalista. Zola es un escritor francés, se le considera el fundador del movimiento naturalista. En el teatro rompe las barreras moralistas del público burgués, poniendo en entredicho la moral burguesa y sus comportamientos sociales. Una de sus fallas fue el querer trasladar al mundo de la novela, siguiendo el género naturalista, el teatro, al teatro. Ya el solo de la descripción del personaje en la novela es muy diferente a la presentación del personaje en el teatro. Ambos mundos cuentan con su propio lenguaje. Los Meininger. Los Meininger. Meiningen es una ciudad situada al sur de Turingia, Alemania, y es la capital del ducado de Sajonia. La vida teatral de esa ciudad a finales del siglo XVIII era escasa. En 1860 el único edificio teatral pasa a ser el Teatro de la Corte, gracias al duque Jorge II, quien en 1870 encabeza la dirección general de un teatro. El duque Jorge II estableció los criterios estéticos y estilísticos. Él creaba la mayoría de los esbozos de los decorados y los vestuarios, como también los movimientos de los personajes en el escenario. Prestaba especial atención a la composición visual de los colores, por lo que todos los ensayos se realizaban con iluminación, decorados y vestuarios completos. Helen Franz, actriz de la compañía, sería su fiel colaboradora, quien más tarde se convertiría en su esposa. Ella tuvo una influencia muy importante dentro del teatro de los Meininger. Era la responsable de seleccionar los textos y las traducciones más idóneas que debían interpretar. Asimismo, preparaba a los actores de la compañía. También formaba parte del elenco. Sus giras tuvieron alcance en países escandinavos y Rusia. Tenemos el teatro nórdico. Este se caracteriza por el uso del lenguaje propio que combina rítmica, filosofía, espacio y silencios. Entre sus autores más famosos se encuentran Henrik Ibsen y August Strindberg. En el siglo XIX el teatro escandinavo se limitaba a comedias estudiantes y al vodevil francés. En la obra de Ibsen se hace crítica en varios apartados. En la obra de
Strindberg, este suele captar el naturalismo para convertirse en el precursor del expresionismo. Luego viene la consolidación del teatro alemán. En 1889, el movimiento naturalista alemán funda la escena libre dirigida por Otto Brahm. Este recluta desde el inicio a actores profesionales, toma características de los Meininger y de los naturalistas franceses, inicia las representaciones con obras de Ibsen y con el paso del tiempo se unen autores como Tolstoy, Zola, Beckett y Strindberg. Encontramos autores dramaturgos alemanes importantes como Gerhard Hauptmann y Frank Wedekind. Luego venimos con el realismo ruso y Stanislavski. El realismo ruso fue un movimiento literario y artístico que se caracterizó por la representación de la realidad. Este tenía sobriedad y precisión en el uso del lenguaje, omnisciencia del narrador, análisis psicológico de los personajes, representación fiel de la realidad, tenía un enfoque de la vida cotidiana, tenía una descripción precisa de los detalles y tenía un interés en temas sociales, obreros y escenas urbanas. La representación de la personalidad. También reflejaba la posición de la clase del personaje. Este podía ser más compleja y contradictoria que la de los personajes de los enemigos. El anhelo de mostrar la complejidad, la contradicción y la dualidad del carácter humano. Entre sus autores más destacados encontramos a Máximo Gorki, Mikhail Sholokh, Alexei Nikolaevich Tolstoy, Konstantin Fedin. Tenemos al realismo socialista. A partir de 1930, el realismo socialista se convirtió en la única tendencia posible del arte. Las únicas representaciones permitidas eran aquellas en estricta conformidad a la naturaleza, lo visible o lo posible. Tenemos aquí a Stanislavski. Este personaje es de suma importancia en la historia del teatro. Diseña un método de formación para los actores en la primera mitad del siglo XX. La formación se basa en la idea de que el actor debe de ser auténtico en su actuación. También debe de comprometer la psicología del personaje. El autor debe generar un contexto realista, así debe de conectar emocionalmente con el personaje. Este debe de usar la inteligencia emocional y hablar con naturalidad y sinceridad. También debe de visualizar sus sucesos de la vida del personaje. De Dublín a Londres, actores dramaturgos irlandeses. La creación del Teatro Independiente de Londres en 1891 constituye un intento de trasladar a Inglaterra la experiencia del teatro libre. De Anton. El teatro independiente tuvo autores propios como Bernard Shaw. Este autor describe comedias realistas, provistas de carga hacia las injusticias, críticas y tabúes de la sociedad burguesa. Otro autor dramaturgo irlandés es Oscar Wilde. Este poeta no era bien visto por la clase puritana de Londres. Asimismo encontraremos al poeta William B. Yeats y Lady Gregory, quienes fueron los responsables de construir el Teatro Nacional Irlandés. Y pues aquí tenemos en ese orden la foto de los tres poetas irlandeses. Luego tenemos el naturalismo en el teatro. Este es un movimiento teatral que busca dar la ilusión de realidad en el escenario. Se busca y se desarrolla en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. Este usaba un lenguaje cotidiano y familiar. Representaba personajes psicológicamente estudiados y similares a la gente de su época y sus acciones coinciden con la vida real. Asimismo, la escenografía y su vestuario estas obras exhiben los problemas sociales. Se ve influenciado por teorías como la de Charles Darwin. Los naturalistas veían en la herencia y en el entorno de la raíz todas las acciones humanas. El naturalismo se oponía a las representaciones estilizadas e idealizadas del romanticismo. Tenía como objetivo principal los comportamientos de los humanos,
El naturalismo pretendía interpretar a la vida mediante la descripción del entorno social. Asimismo, pretendía que el público se viera reflejado mediante escenas cotidianas. Tenemos una introducción al teatro español del siglo XX. Al entrar en esta etapa del teatro podemos ver cómo las corrientes teatrales se comienzan a dividir en tres líneas principales. Drama burguesa, esta se caracteriza por un seguimiento del teatro español del siglo XIX. Tenía temas dirigidos y surgidos en la clase media alta de la sociedad, el cual seguía evolucionando hasta convertirse en dramas sociales. El teatro humorístico, precursor del teatro del absurdo, este se caracteriza por la exploración de la comedia de los autores. Sus autores más destacados fueron los españoles Miguel Mijura y Jadiel Poncela, quienes se distinguieron por crear textos dulces, amables y sentimentales. Asimismo, se desarrolla el teatro de vanguardia y de experimentación, pues ya en el siglo XX viene una gran renovación del teatro. Se retoman textos de Ibsen o Chekhov, y al llevarlos al teatro se mezclan con escenografía con iluminación eléctrica, asimismo la aparición del cine, y se introducen al teatro nuevas herramientas de escenotecnia. El alta comedia se considera aún en el teatro burgués en esta época del teatro de España. Uno de sus máximos exponentes es el político José Echegaray, quien presentaba dramas de chistera. Por sus varios escritos es acreedor a uno de los primeros premios Nobel en 1904. Por otro lado tenemos a Jacinto Benavente, quien escribió más de 150 obras a lo largo de su carrera y logró controversias con Echegaray. Una de sus obras más importantes es Los intereses, creados y estrenados en el año de 1907. Del naturalismo al sainete social, el populismo escénico. Otra de las contestaciones que surgen al romanticismo a finales del siglo XIX es el drama social con matiz naturalista, donde el drama se basa en hechos cotidianos con enredos de historias que envuelven a los personajes. Entre sus historias encontramos la clásica donde el joven va en búsqueda de la chica para cortejarla y en búsqueda de esto se encuentra con algunos obstáculos en el vaivén del diario de esta época. La mayoría de estas obras pertenece al sainete social y con el paso de los años se adaptará y crecerá al populismo escénico. El teatro de la generación del 98 se caracteriza por su enfoque en temas como identidad nacional, paisaje español, historia de la realidad española, busca una renovación de su lenguaje y una tendencia a la introspección y el alto cargo hacia el simbolismo. Un gran exponente es Valle Inclán. Este peculiar personaje presenta un libro de estética llamado La lámpara maravillosa, en donde usa una mezcla de elementos aristotélicos que llegan, según los críticos, a lo sublime. La escena europea del siglo XX. Durante este siglo las bellas artes mantienen una proliferación de nuevas formas y propuestas. En el arte del teatro no es diferente. Durante este proceso histórico hemos podido observar cómo el teatro pasa diferentes transformaciones y normalmente siempre se estanca en una época presentando una misma directriz. Esto se debe a las características sociohistóricas en las que se encuentra la humanidad. Ya en este siglo podemos observar cómo la historia ha pasado por románticos que exageran sus sentimientos y plasman las obras melodramáticas que se encargan de atacar directamente a nuestros sentimientos, o los rudos procesos de las guerras donde el arte naturalista y el arte realista nos reflejan lo duro de la sociedad y lo crueles que podemos llegar a ser como humanos, o la belleza de la vida. Para esta nueva etapa, el arte no va en una dirección, ésta experimenta y cuestiona cada una de sus variantes, se deforma y forma parte de nuevas presentaciones, que son afectadas por procesos como el papel del director,
que por primera vez deja de aparecer como un actor de la misma obra o como un funcionario que invierte en un espectáculo. También tenemos que incluir al cine y las nuevas posturas socioeconómicas por las cuales la sociedad se encuentra. Esta efervescencia del arte se debe a los autores precursores que experimentaron cada una de sus propias posibilidades. Entre ellos, los que impulsaron a esta nueva etapa se encuentra Stanislavski. Meyerhold. Este autor fue alumno de Stanislavski. Plantea el procedimiento de la excitabilidad reflexiva en contraposición a la viscerabilidad y a la reviviscencia. Crea esta técnica vinculada a la teoría de la biomecánica escénica. Asume que el arte es una función necesaria y no un pasatiempo. Asevera que el actor debe tener control total de su cuerpo, por lo que éste no necesita de maquillaje ni vestuario. Este debe de estar preparado para transmitir. Estas son las bases de su teoría biomecánica, es decir, el actor debe de estar consciente de su propia biología para poder ejecutar las presentaciones escénicas. El expresionismo es un movimiento mayoritariamente alemán con su esplendor entre 1910 y 1925. Se caracteriza por oponerse al naturalismo positivista de la época. Este destaca el subjetivismo del hombre, así como el pensamiento y de la intuición de las fuerzas capaces, así como del pensamiento y de la intuición, como fuerzas capaces de cambiar el medio ambiente en el que vivimos. Este tiene sus reglas en el decoro en cuanto a la escenografía. En esta corriente se debía de excluir toda clase de expresión naturalista. El decoro y el juego de los actores no debían describirse a través de la detallada historia de la obra. Este debía de venir de sus límites de su fuerza, de sus montos, de su exaltación, de sus gritos, para llegar a conmover al público si es necesario. El teatro político entre guerras. En 1923 el expresionismo deja paso a la nueva corriente llamada Nueva Objetividad en un teatro marcadamente con tendencias políticas. Esta nueva etapa tiene su máximo exponente. Este es Erwin Piscator, con ideología marxista. Este exponente usaba cualquier espacio para montar sus obras en escena y buscaba llegar principalmente al público proletario para poder adoctrinar sobre la lucha y la posición de la fuerza de la izquierda en la que él mismo se encontraba. Bertolt Brecht, además de poeta y narrador, es uno de los principales dramaturgos alemanes contemporáneos. Tras exiliarse durante el nazismo, en 1949 fundó el Berliner Ensemble, compañía que dirigió junto a su mujer Helen Wey y con la que representó todas sus obras. Implementa una nueva corriente que se llama teatro épico o teatro dialéctico, que tiene sus bases en el teatro alemán dramaturgo. Luigi Pirandello fue un escritor italiano ganador del Premio Nobel de Literatura en 1934. Sus obras fueron consideradas precursores del teatro de vanguardia. La vanguardia teatral es un movimiento que surge paralelamente a la antinovela o a la nueva novela en Francia, alrededor de 1964, un fenómeno teatral que se caracteriza por la negación de las formas establecidas y por la búsqueda de un nuevo lenguaje escénico. Artaud y la destrucción del teatro. Este tenía una forma distinta de observar el teatro, y no es precisamente que este personaje histórico quisiese destruir el teatro, pues este destacó como actor y director en sus distintas etapas de su carrera. Asimismo, este propone que el texto había sido un tirano del significado y abogaba por el cambio del teatro hecho desde un lenguaje único, un punto mediante un punto medio entre los pensamientos y los gestos. Artaud describía lo espiritual en términos físicos y creía que toda expresión es expresión física del espacio. Para el teatro es un lenguaje que comparte características con un lenguaje ordinario.
aunque el abuso del lenguaje ordinario daña por completo el arte del teatro. El lenguaje convencional que usa elementos que ya existen para poder expresar ideas y sentimientos, mientras que el lenguaje teatral tiene que ser creado por el actor. Este no se encuentra definido, por lo que el actor deberá usar elementos y herramientas para poder expresar su propia existencia dentro del escenario. En consecuencia, el lenguaje teatral es más una creación que una enunciación. Beckett y el absurdo. Fue un dramaturgo novelista, poeta, ensayista y traductor irlandés. Entre sus obras se encuentran Esperando a Godot, obra de teatro que ha sido interpretada en numerosas ocasiones, Marlon muere y Molloy. Él tiene un premio Nobel en literatura en el año de 1969. Sus obras se caracterizan por ser sombrías, minimalistas y pésimas sobre la condición humana. Sus libros se hicieron progresivamente más crípticos y breves. Su pesimismo viene atemperado por un particular sentido del humor, en el sentido del absurdo, y abordando una carga crítica ante la sociedad en la que vivía. Un personaje usa personajes caricaturizados en lo ionesco y degradados que presentan al hombre de nuestro tiempo. Nueva York, capital del teatro finisecular. A partir de los años 60, el mundo voltea a ver a Nueva York. De nuevo decimos que el arte cambia como el ser humano lo permite y para muestra un botón, pues al culminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es mirado por todo el mundo. Esto permite que el arte pase por una nueva revolución, pues tenemos nuevas tecnologías afectando desde la fotografía hasta el mundo del cine. En el teatro, Nueva York abre sus puertas a uno de los autores que entra y se vuelve un ícono de la capital. Artaud, The Living Theatre y The Open Theatre. The Living Theatre es una compañía de teatro estadounidense creada en 1947 en la ciudad de Nueva York. Este es el grupo de teatro experimental más antiguo que existe en Estados Unidos. Concebían el teatro casi como una forma de vida y los actores vivían en comunidad bajo principios anarquistas. Fue dedicado a la transformación de la organización del poder dentro de una sociedad autoritaria y de estructura jerárquica, hacia una comunidad cooperativa de expresión. Mientras que la otra es un grupo experimental también de la ciudad de Nueva York, activa desde 1963 hasta 1973. Esta corriente se interesaba totalmente por la protesta política. Las revelaciones de Nancy. Este fue el primer festival de teatro experimental del mundo. Dentro de este festival se concibe la conciencia política. El Festival de Teatro de Nancy inicia su andadura como festival en la Universidad de Nancy. Es un festival de artes escénicas que nació oficialmente en 1963 a partir del aula de teatro universitario, fundada por Jan Lang al final de la década de los 50. En sus primeras ediciones se orientó hacia el teatro europeo del este, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, etc., y a partir del 68 se convirtió en el primer festival de teatro experimental del mundo, con la presencia en su programa de grupos revolucionados como el Bread and Puppet Theater. En la década de 1980, el festival entró en un periodo de desinterés y de abandono, desplazado por reuniones culturales convocadas a la ciudad de Lonera, dedicadas al cine, la danza y la música coral. En la actualidad, este festival se sigue llevando a cabo y ha tomado mayor fuerza, dando participaciones incluso a escuelas como algunas facultades de teatro de la UNAM. El teatro pobre de Jerzy Grotowski. Este nace de una búsqueda constante, de un replanteamiento de lo que hasta el momento se conocía.
las relaciones del actor con el director, del actor con el espectador e incluso con el propio texto, creando nuevas vías del lenguaje escénicos y confrontando nuestras más íntimas raíces. El teatro pobre surge ante la carencia de escenografía, maquillaje y el uso mínimo de elementos de luz y vestuario. El teatro pobre pone énfasis en el trabajo del actor, el cual no se le instituye mediante técnicas preestablecidas. Por el contrario, se le permite eliminar las resistencias que el organismo del actor establece. El espacio vacío de Peter Brook dice que esta Peter Brook dice que es la esencia más profunda del teatro. Lo representa como si un hombre camina por el espacio vacío mientras otro le observa. Esto es lo que se necesita para realizar un acto teatral. Por su postura se le acusa de eclecticismo. Últimos grandes creadores escénicos europeos. Tadeusz Kantor, dramaturgo, escenógrafo y director teatral polaco, profundamente influido por el arte de la vanguardia, especialmente el surrealismo y el arte informal, su obra se mueve alrededor del teatro y como escenógrafo ya dirigió dos tipos de montajes y piezas experimentales. En 1955 fundó el colectivo Krikot II, una agrupación de actores que acompañó al dramaturgo polaco durante toda su trayectoria profesional al frente de esta exitosa compañía. Cantor llegó a lograr los principales escenarios a sus puestas en escenas, sobrias y austeras, en las que destacaba la fuerza expresiva que el director polaco exigía a sus intérpretes en la construcción de los personajes. Sus montajes buscaban la espontaneidad y la eliminación de cuantas barreras separan el escenario del patio de las butacas. Sentido de la creación colectiva. Ya para la segunda mitad del siglo XX aparecen nuevas personas procedentes de lo que llaman el tercer mundo, con influencia occidental principalmente, desarrollados en Nueva York y Francia. Estos demuestran diferentes matices en cuanto a la crítica política y social desde su postura personal. Entre ellos surgen propuestas como las de Enrique Buenaventura. Este propone el nuevo teatro y se caracteriza por ser un movimiento y como tal sus integrantes están unidos por objetivos comunes. La dramaturgia no se da como presupuesto, sino como un resultado de la práctica. Por lo tanto, rompe con la tradición teatral en los procesos de producción artística. Establece una nueva relación con nuevos públicos, crea una nueva poética. Para Buenaventura, el texto literario teatral es una literatura, pero no es el teatro, puesto que este es un espectáculo que se compone de varios textos, imagen visual, sonora y una relación específica con el espectador. Últimas tendencias. Dentro de las últimas tendencias analizaremos algunas que en la actualidad siguen vigentes. El teatro objetual es aquel en la que los objetos no interesan ya esencialmente ni por un juego utilitario ni por su valor escénico decorativo tradicional, sino que puede verse desviados por sus usos habituales. Se le puede dotar de un estatuto de personajes o auxiliares de personajes. Teatro danza. Podemos decir que estas dos disciplinas están ligadas una con la otra y aunque siempre existen una ligada a la danza no requiere decir, y aunque sabemos que la danza está ligada al teatro y que el teatro requiere de cierta teatralidad de la danza, podemos decir que las dos siempre van ligadas aunque no son las mismas. En un futuro podremos observar cómo ambas disciplinas siguen usándose mutuamente, pero sin dejar la esencia propia. En la actualidad el teatro sigue evolucionando y adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos. Se exploran temas relevantes como la identidad, la justicia social y la diversidad, y se utilizan técnicas innovadoras para contar con historias de manera impactante.